Hola, hola, bienvenidos una vez más a Migurumis Castillo. Bueno, vamos a continuar con las piezas del Chavito del 8. Si este es el primer video que tú miras del Chavito, pues te sugiero ir a la descripción de este video y mirarás el primer video donde ya realizamos lo que es la cabecita, sus orejas y su cabello. Ahora vamos a hacer el bracito y las piernas, que bueno, de aquí saldrá de igual forma el cuerpo. No te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video y dejarnos un like. Bueno, iniciamos, vamos a empezar con el bracito. Recuerden que estamos utilizando para todo el proyecto un ganchillo de 1.75. Ahora vamos a realizar los brazos, vamos a iniciar con color piel y vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ahora vamos a cerrar este anillo mágico. Y lo siguiente que vamos a hacer, si ustedes desean aquí ir ya poniendo el marcador, lo pueden hacer. Yo en piezas chiquitas no les suelo poner, pero si no le van a poner, tengan mucho cuidado de no saltarse ningún punto. Vamos a hacer un aumento en este primer punto. Luego vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a repetir un aumento. Y 2 puntos bajos, 1 y 2. Y aquí ya tendríamos en total 8 puntos bajos. Vamos a enderezar nuestro tejido así, de esta manera. Vamos a apretarle un poquito más el anillo. Listo, miren, aquí ya tenemos 8 puntos bajos porque hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a tejer un punto sobre punto. Eso quiere decir que vamos a tejer estos 8 puntos bajos. Dejamos una vueltita de los 8 puntos bajos. Listo, miren, yo ya tejí mi vuelta de altura de 8 puntos bajos, ¿no? Ahora continuamos y vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Vamos a hacer una disminución invisible. Nuevamente vamos a tejer 2 puntos bajos, 1 y 2. Y vamos a hacer una disminución invisible. Así, de esta manera. Miren. Y hasta ahí ya tendríamos otra vez 6 puntos porque hicimos 2 disminuciones. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, 1, 2. Vamos a realizar un aumento de puntos bajos, ¿no? Estamos haciendo puntos bajos. Un aumento. Y finalmente vamos a tejer 3 puntos. 1, 1, 1, 1. 1, 2 y 3 puntos bajos. Y ahí tendríamos 7 puntos bajos ya porque hicimos un aumento, ¿no? Y ahora lo siguiente que vamos a realizar son vueltas de altura. Recuerden que tenemos 7 puntos. Entonces vamos a hacer en total 6 vueltas de altura de 7 puntos. Listo, miren, aquí yo ya realicé mis 6 vueltas de altura. Miren, así me está quedando el bracito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un cambio de color, ¿no? El último puntito me faltaba hacerlo, no lo hice porque voy a hacer el cambio de color. Entonces me voy a quedar a medio hacer este punto. Voy a cortar la hebra ya de color piel porque ya no la necesito. Ahora yo me voy a ensartar con estambre de color negro, ¿no? Vamos a hacer este. Miren, les voy a indicar, sino que se me enredó aquí.
Bueno, me voy a ingresar, voy a terminar de hacer este último punto con el estambre de color negro, ¿no? Como siempre hacemos el cambio de color. Y estas dos colitas yo las voy a amarrar. Voy a hacerle dos nuditos. Un nudito, ¿ya? Y otro nudito. Es para que no se me zafe y no se me afloje el punto. Ya, y estas colitas de aquí voy a aprovechar y las voy a meter dentro del brazo, porque este brazo no va rellenado, no le vamos a poner relleno, ya, no va con relleno. Entonces vamos a meter estas colitas acá, ¿no? En todo adentro del brazo. Listo. Ahora que ya hicimos esto, vamos a hacer esta puntada con mucho cuidado. Vamos a hacer en flow sería, ¿no? O sea, cogiendo la hebrita de adelante del punto, miren así, solamente la hebrita de adelante, así, ahí creo que se mira, ¿no? Porque la cadenita tiene dos hebritas, una adelante y otra atrás. Yo voy a coger solo la de adelante y me voy a ir tejiendo estos 7 puntos, pero voy a hacer puntos deslizados. Para que luego no se me complique y se me apriete mucho la siguiente vuelta que yo voy a hacer, estos puntos deslizados necesariamente los debo hacer muy flojitos. No voy a apretar el punto. Entonces, miren, hago puntos deslizados, miren, y queda flojito, no esto apretado, ¿no? Entonces voy a irme haciendo estos puntos, miren, deslizados, pero no aprieto, trato de hacerlos flojitos, los puntos deslizados. Y me voy a ir tejiendo así los 7 puntos deslizados, pero solo tomando la cadenita de al frente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. El último puntito todavía no le hago porque como son puntos deslizados y voy a hacer un cambio de color, primero voy a cortar esta hebra negra que ya no la voy a utilizar. Cortamos y vamos a añadir estambre de color blanco, ¿no? El blanco. Entonces voy a hacer este último punto deslizado que me toca hacer, miren así, pero lo voy a terminar de hacer con el estambre de color blanco. Este punto deslizado, miren, paso así y paso acá todito, porque son puntos deslizados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a amarrar las hebritas ahora de este nuevo color, así de esta manera, miren. Hacemos 2 nuditos, ya. Y de igual forma voy a meter estas hebritas que me quedaron aquí, las voy a meter. Una vez que ya metí las hebras, voy a continuar. Listo, miren, entonces, ¿qué voy a hacer en esta vuelta, no? Voy a hacer ahora tomando la cadena de atrás. Recuerden que la anterior vuelta en negro tomamos la cadena de adelante, ahora voy a tomar la cadenita, miren, de atrás, o sea, en blow, y me voy a ir haciendo puntos de igual forma deslizados. De igual forma, háganlos muy flojitos los puntos para que luego puedan ir tejiendo. Miren, y me voy a ir tejiendo así, puntos deslizados, tomando solo la cadena de la parte, miren, de atrás, así de esta forma. Y los hago muy flojitos, no apretados. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora voy a cortar la hebra porque voy a pasar a otro color. Y el último puntito no lo terminé de igual forma de hacer porque lo voy a terminar de hacer con este nuevo estambre. Entonces me introduzco en bloque cogiendo la cadena de atrás y termino de hacer el punto deslizado con este tono café. ¿Y qué voy a hacer? Vuelvo a amarrar las 2 hebritas así de esta manera. Y estas hebritas las voy a meter dentro del tejido, ¿ya? Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esto. Y ahora voy a hacer
Y de igual forma, tomando solo la cadena de atrás, miren, se hace flojito para poder coger fácilmente, porque si ustedes le aprietan mucho, esta cadena, como va a estar bien apretada, no van a poder introducir con facilidad. Miren, como le hice flojito, introduce muy fácilmente. Entonces me voy a ir haciendo puntos de igual forma deslizados, haciendo flojitos igual. Miren, 1, voy 2, así, muy flojito. Y así me voy a ir tejiendo todos estos 7 puntos deslizados. Miren, aquí ya terminé de hacer los 7 puntos deslizados, así me debe quedar. Ahora sí, no debo dejar hebra porque este hebracito lo voy a unir cuando empiece a hacer el cuerpo, lo voy a unir con el tejido. Entonces no necesitan dejar hebra larga. Entonces vamos a hacer 2 de estos brazos igualitos, miren. Así, ¿no? 2 de estos brazos igualitos. Vamos a hacer ese proceso. Ahora vamos a iniciar haciendo el cuerpo y para ello vamos a hacer estas piernitas, ¿no? Vamos a hacer 2 de estas. Voy a hacer la primera y le corto la hebra. Y ahorita voy a hacer la segunda, que es totalmente el mismo patrón, pero les quiero indicar eso porque en la segunda pierna ya no cortamos la hebra porque vamos a unir. La primera le cortan la hebra, no hay problema. Y ahora les voy a replicar esta, ¿ya? Y para ello necesitamos iniciar con este estambre de color café, ¿no? Y vamos a hacer 4 cadenitas. Vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la primera cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí pueden ir poniendo ya el marcador en el primer punto que hicieron del aumento para no equivocarnos. Luego en la otra cadena vamos a hacer un punto bajo. Y en la última cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Ahora vamos a tejer al lado contrario de las cadenas y vamos a iniciar realizando un punto bajo. Aquí aprovechamos en perder esta hebrita, la ponemos hacia adelante. En el siguiente punto, vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así de esta manera, miren. ¿Ya? Y ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta. Quitamos el marcador. Vamos a introducir nuestro ganchillo. Ponemos esta para delante para que irla perdiendo y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Este sería nuestro primer punto de la siguiente vuelta. Entonces vamos a poner el marcador donde hicimos el primer punto del aumento, ¿no? Ahora vamos a hacer en el siguiente punto, vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y en los próximos 3 puntos vamos a hacer 3 aumentos. Vamos a hacer 1. ¿Ya? Aquí voy a aprovechar esta colita, la voy a jalar un poquito y ya la voy a cortar porque ya ahorita ya está perdida, ¿ya? Vamos a cortarla y continuamos. Les dije que debemos hacer 3 aumentos, entonces yo ya hice 1. Vamos con el segundo aumento. Vamos otro aumento más de puntos bajos. Y ahora en el otro punto voy a hacer un punto bajo. Y en el último punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Sacamos el marcador y vamos con la tercera vuelta. Vamos a hacer un punto bajo. Ponemos el separador de vueltas, que no se me quiere poner. Y en el siguiente punto vamos a hacer un aumento. Entonces vamos a repetir otra vez un punto bajo y un aumento de puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo y acá vamos a repetir 3 veces un punto bajo y un aumento. Ya hice un punto bajo. Ahora voy a hacer un aumento. Este sería la primera vez. Vamos a la segunda vez. Un punto bajo y un aumento. Vamos la última vez. Un punto bajo y un aumento. Ahora voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto. Y en los 2 últimos que me quedan voy a hacer un punto bajo
y en el último un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Aquí vamos a hacer una pausa porque vamos a marcar este contorno. Les sugiero utilizar algo que sea como de plástico. Miren, yo aquí les voy a indicar, pues esto era una tapa de tarrina transparente. Pueden utilizar eso y miren, aquí he ido recortando. Entonces, ¿qué hago? Pongo esta figura y con un lapicero o con una aguja, porque a veces el lapicero no escribe. Yo con la aguja le suelo pasar así y va quedando la forma, ¿no? Entonces ustedes van a sacar este molde y van a hacer dos porque es para el otro pie también. Entonces al momento que le dibujan, luego le van a recortar y les va a quedar así, ¿no? Entonces esto lo vamos a pegar aquí, pero no ahorita, después de la próxima vuelta que vamos a hacer. Dejamos esto reservado en un ladito, ¿ya? Y continuamos con la siguiente vuelta. Aquí ya tenemos 20 puntos. Entonces lo que vamos a hacer son estos 20 puntos, pero en blow. O sea, tomando solo la cadena de atrás. Y vamos con el primer puntito. Así, de esta manera. Y nos vamos a ir yendo, tejiendo estos 20 puntos, pero solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 20 puntos en blow, una cadena de altura, una vuelta de altura, quiero decir. Entonces, ahorita es el momento que vamos a pegar ya lo que sería la piecita que habíamos cortado, reservado. Entonces, yo le voy a pegar con silicona y le voy a poner así, miren, un poquito de silicona aquí en el centro, en el centrito, ¿ya? Y ahora voy a colocar esta pieza muy centradita, ¿no? En el centro de todo este tejido. Le sostenemos un ratito así como para que se pegue. Y ya, miren, ahí ya está pegada. Ahí ya está sujeto. Listo, miren, así nos quedó esta parte ya pegadita, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es vamos a realizar 3 vueltas de altura, pero esta vez vamos a tomar el punto completo, ya no en blow tomando solo atrás, no, ahora sí tomando el punto completo, así de esta manera, miren, y nos vamos a ir tejiendo 3 vueltas de altura de estos 20 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 vueltitas de altura, me está quedando así, miren el zapatito. Y bueno, vamos a continuar realizando ahora, vamos a hacer 7 puntos bajos. Vamos a tejer solo 7 puntos bajos, ¿ya? 1, 7. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones invisibles seguidas. 1, 2, 3 y finalmente tejemos estos 7 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los últimos 7 puntos. Ahora vamos a quitar el marcador y vamos a tejer 6 puntos bajos. Hacemos el primero y 6. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones invisibles seguidas. 1, 2 y 3. Y finalmente nos sobran estos 5 puntos y los vamos a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los últimos 5 puntos bajos y hasta ahí tendríamos 14 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto, vamos a tejer estos 14 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura. El último punto no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces vamos a cortar ya la hebra porque el café no vamos a necesitar. Y nos vamos a enlazar con el color piel. Aquí está el color piel. Entonces vamos a terminar de realizar este puntito con el color piel. Y vamos a hacer unos 2 nuditos. 1 y 2. Aquí también, cierto, yo ya le rellené poquito ya el piecito. No le rellenen mucho, ¿no? Que no se les abra los puntos.
solamente que dé formita. Miren, yo así le rellené, ya nos da como esa formita, ¿no? Del zapatito, del piecito. Bueno, aquí vamos a continuar y lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a hacer 14 puntos deslizados. Recuerden hacerlo flojito, porque vamos a utilizar mucho esta técnica, porque no quiero que se vea como el tejido en zigzag, más o menos. Les voy a explicar, ¿ya? Cuando nosotros no hacemos punto deslizado, al cambio de color se mira así, ¿no es cierto? Se miran así, como que estas uniones, ¿ya? Y cuando hacemos punto deslizado, en cambio, se mira así, miren, rectito. O sea, no se ve esos como triangulitos, ¿no? Entonces, vamos a utilizar esa técnica hasta incluso en la camiseta, todo, porque, miren, no quiero que todos los cambios de colores se vean así, como esta parte. Esta parte sí le hice aquí porque es el inicio y los demás ya no, miren, se ven los cambios, cerrado la vuelta completita, ¿no? Entonces, por eso hacemos primero el punto deslizado y lo deben hacer flojito para que luego la siguiente vuelta no se les haga difícil. Vamos tomando entonces solo la cadenita de atrás, miren, y vamos haciendo en blow, ¿no? Tomamos la cadenita de atrás, miren así, y hacemos puntos deslizados pero muy flojitos. Entonces nos vamos a ir tejiendo así de esta manera todos estos 14 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer los 14 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta igual, un punto bajo en cada punto, pero ahora vamos a hacer puntos bajos. Y de igual forma tomando solo la cadenita, miren, de atrás. Y nos vamos a ir realizando ya no deslizados, sino esta vuelta vamos a hacer puntos bajos, ¿no? Y vamos a poner aquí el marcador, no se olviden de poner el separador de vueltas. Y nos vamos a ir tejiendo en blow tomando solo la cadenita, miren, de atrás. Ahí es facilito coger la cadena porque yo le hago flojitos, miren, entonces se coge rapidito. Y nos vamos a ir tejiendo estos 14 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y el último punto no le terminé de hacer porque aquí vamos a hacer ya un cambio de color, así que ya no necesito el color piel, cortamos y vamos a añadir el estambre de color nuez, porque vamos a hacer ahorita ya el pantaloncito de la piernita y aquí pues nos vamos a unir con otro estambre y vamos a hacer dos nuditos como solemos hacer, ¿no? Y esto pues le vamos a meter aquí para que no nos vaya a estorbar, así. Listo. Aquí miren, me quemé ayer con la silicona caliente. No sé si a ustedes les pasa a veces que se hacen las cosas muy rápida y se me hizo una ampolla. Bueno, esos son los accidentes de las tejedoras. Bueno, vamos a continuar realizando la siguiente vuelta y ahora lo siguiente que vamos a hacer aquí es, vamos a tomar el punto completo, ¿no? Y vamos a hacer un aumento en este primer puntito. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos, tomando el punto completito, ¿no? Ya. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora voy a hacer un aumento de puntos bajos en el siguiente puntito. Un aumento. Y bueno, voy a tejer estos últimos 6 puntitos que me faltarían tejer. Vamos a tejer 6 puntos. 1 y 6 puntitos, miren. Entonces en esta vuelta hicimos en total 2 aumentos, eso quiere decir que tenemos 16 puntos ya, ¿no? 16 puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer vueltas de altura. De estos 16 puntos vamos a hacer 4 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 vueltas de altura. Miren, ya tengo la piernita, la segunda pierna, que como yo les dije deben hacer 2. La primera pues obviamente le cortan la hebra y la segunda no le cortan. Miren, están totalmente iguales las piernas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a tejer 7 puntos. Solo 7 puntos, miren. Así, 1,
y 7. 7 puntitos, ¿no? ¿Por qué 7 puntos? Porque yo debo llegar, miren, así está la pierna. Yo debo llegar a la parte de la mitad del interior de la pierna. Ustedes aquí, pues como siempre les digo, tenemos diferente forma de tejer y tensión. Puede ser que ustedes terminen más acá o menos. Entonces van a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar a la mitad de la pierna, miren, hasta la mitad de la piernita, ¿no? Una vez ubicadas ahí, lo que vamos a hacer es 2 cadenas. Vamos a levantar 1 y 2 cadenas. Ahora sí tomamos la pierna, la siguiente pierna, y miren, justo a mí me queda este puntito aquí en el centro de la pierna. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicarme aquí, miren, como les digo, en la mitad. Entonces me sujeto aquí, poniendo derechito las piernas, miren. Entonces aquí me voy a insertar y voy a hacer mi primer punto. Y me voy a ir tejiendo estos 16 puntos de la segunda piernita. Miren, ya hice 1, voy 2, 3 y así me voy a ir tejiendo, miren, estos 16 puntos. Miren que queden las 2 piernitas, la parte de atrás hacia atrás y la parte de adelante hacia adelante, ¿no? Entonces nos vamos a tejer estos 16 puntos de esta segunda pierna. Listo, miren, yo ya tejí los 16 puntos. Les voy a hacer un recordatorio. Primero tejimos 7 puntos de la segunda pierna, luego hicimos 2 cadenas y luego los 16 puntos de la segunda pierna, ¿ya? Ahora yo me voy a encontrar aquí con las 2 cadenitas que hicimos y voy a tejer puntos bajos en esas 2 cadenitas. Miren, ustedes le hacen así y se ven las cadenitas aquí claramente, ¿no? Entonces yo voy a coger, miren, a ver, así se nos ve, ¿no? Así se nos ve, miren las 2 cadenitas, 1 y 2. Entonces yo voy a coger, miren, esta primera cadenita, así, y voy a levantar un punto bajo. Cojo la segunda cadenita y levanto un punto bajo, miren. Ahora, como tejimos aquí, recuerden que tejimos 7 puntos, entonces nos faltaría tejer 9 puntos acá, ¿no? Porque 9 más 7 son 16, que tiene 16 puntos la piernita. Entonces yo me voy a ir tejiendo aquí estos 9 puntos ahora de la pierna número 1 que inicié. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los 9 puntos y ahora iniciamos la siguiente vuelta. Me voy a ir tejiendo los 7 primeros puntos que tejí al inicio. Vamos a irnos tejiendo así. Miren, ponemos el marcador y vamos a tejer. Ya hice 1. Vamos 2 y 7. Y aquí yo me voy a encontrar déjenme cortarle esta hebrita que está, que era el hilito de la primera pierna. Ya. Aquí yo, después de hacer mis 7 puntitos, me voy a encontrar con el otro extremo de la cadena, del otro lado de la cadena. Entonces voy a tejer de igual forma en el otro lado. Voy a coger los puntitos y voy a tejer 1, miren, y 2 puntitos, así de esta manera. Y ahora me voy a ir tejiendo todos estos, de nuevo estos 16 puntos en total. A ver, tendría que yo tejer, déjeme mirarle. Entonces yo tendría que tejer 27 puntos porque debería tejer 16 puntos, ¿no? Más 2 puntos de la cadena son 18 y más 9 puntos son 27 puntos. Entonces me voy a ir tejiendo estos 27 puntos hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los últimos 27 puntos y hasta ahí tendríamos ya 36 puntos, porque recuerden que teníamos 16 en una pierna, 16 en otra pierna, eran 32, pero como hicimos 2 cadenas, entonces 2 puntos de un lado y 2 puntos de otro lado serían 36 puntos. Entonces vamos a tejer 3 vueltas de altura de estos 36 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 3 filas de altura. Y el último punto no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Ya no vamos a utilizar este color nuez y vamos a añadir el color negro, ¿no?
Déjenme tomar el color negro que está por acá, ¿ya? Y bueno, vamos a añadir, como siempre hacemos, la unión de tonos, ¿no? Entonces vamos a poner aquí así. Vamos a amarrar las dos colitas. Así de esta manera. Miren. Listo. Bueno, esas colitas pues la vamos a ir poniendo dentro del tejido, no hay problema. Si ustedes desean ir rellenando también de una vez las piernitas, ya lo pueden hacer, ir haciendo, ¿ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es puntos deslizados, ¿no? Y vamos a hacer el punto deslizado en bloc, o sea, tomando solo la cadenita de la parte de atrás. Entonces tomamos la cadenita, miren, de la parte de atrás, que sería esta de aquí, así, y vamos haciendo puntitos deslizados pero flojitos, como les dije, así flojitos, miren, le dejan flojito esta parte de aquí, luego continúan y vamos tejiendo punto sobre punto, pero puntos deslizados en bloc, tomando solo la cadenita de atrás y hacerlo flojito. Y nos vamos a ir tejiendo todos estos puntitos, en total 36 puntos que tenemos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos. El último punto no le hice porque voy a hacer un cambio de color. Entonces vamos a cortar la hebra. Y ahora nos vamos a tomar el estambre de color blanco y vamos a añadir blanco, ¿no? Vamos a poner y vamos a terminar de hacer el último punto deslizado en bloque que estábamos haciendo, pero lo vamos a hacer cogiendo la hebra blanca, ¿no? Así de esta manera. Miren, terminamos de hacer este punto deslizado acá. Y como siempre unimos las hebritas, vamos a unir estas hebritas, así. Vamos a hacer 1 y 2. 2 nuditos, nada más. Listo. Esto los podemos meter dentro del tejido para que no nos estorben. Ahora vamos a hacer 36 puntos bajos en blanco, ¿no? Vamos a hacer cogiendo en bloc, cogiendo solo la hebra de atrás, miren, pero vamos a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Ahorita solo puntos bajos, pero cogiendo, miren, solo la hebra de atrás. Es facilito cogerle cuando tú la vuelta anterior que en negro hicimos la haces flojita, miren. Entonces nos vamos a ir tejiendo así hasta llegar a los 36 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y vamos a cambiar a color café, pero no le voy a cortar la blanca ya, porque luego voy a utilizar la blanca. Entonces, ahorita le vamos a poner el estambre de color café y en el último punto, pues lo terminamos de hacer con café. Así como siempre hacemos los cambios de color, vamos a amarrar esta hebrita aquí, vamos a hacer nuestros nuditos y ya está. No, esta hebra la dejamos para adentro y ahora sí vamos a hacer 36 puntos. Aquí nos tocaría hacer puntos deslizados en bloc, ¿no? Entonces vamos tomando la hebra de atrás, así, miren, y sacamos el punto deslizado. Vamos a hacerlo flojito. Recuerden que el punto deslizado es la clave para hacer muy rápido la siguiente vuelta. Hágalo muy flojito, perdón que les repita tanto, pero es para que luego no se compliquen. Yo les comento esto porque hago aquí un paréntesis, porque cuando yo aprendí a hacer esta puntada para que me quede así rectito y no solo con los picos como acá arriba, se me hacía súper difícil hacerla y es más, dejé un tiempo sin hacerla porque me parece que la miré en un tutorial, no recuerdo, esta puntada, cuando yo aprendí a hacer y bueno, ahí no te explicaban que lo hagas flojo, el punto deslizado y a mí se me complicó súper porque yo como siempre dejo apretado, entonces no podía coger, entonces dejé un tiempo de hacerla, esta puntada. Entonces dije, después ya empecé a observar que haciéndolo flojo al punto, cuando hacemos deslizado, la siguiente vuelta es súper fácil. Entonces por eso les doy lo que yo, pues a mí me funciona, les transmito a ustedes. Y bueno,
seguimos haciendo así los puntos deslizados flojos y vamos a hacer punto sobre punto estos 36 puntos deslizados, pero tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blow. Voy a continuar con el estambre del color café y recuerden, ahorita todas las vueltas que vamos a hacer van a ser en blow, siempre tomando la cadena de atrás, ¿no? Entonces ahora voy a hacer 36 puntos bajos. Ahorita esta vuelta no es deslizado, sino puntos bajos, pero sí tomando la cadenita de atrás, miren, así. Y nos vamos a ir tejiendo estos 36 puntos bajos tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos bajos en blow. Ahora no voy a cortar ahora las hebras, ninguna, simplemente me voy a ir tomando la que sigue. Me voy a tomar la blanca porque voy a cambiar a blanco, ¿no? Termino de hacer ese punto con blanco y ahora voy a hacer 36 puntos deslizados en blow, solo tomando la cadenita de la parte, miren, de atrás, ¿no? Vamos a hacerlo muy flojito, como siempre les digo, deslizados, vamos a hacer flojos. Entonces nos vamos a ir tejiendo los 36 puntos deslizados en blanco. Listo, miren, aquí terminé mis 36 puntos deslizados en blow. El último no lo hice porque voy a terminarlo de hacer con estambre de color negro. No corto ninguna hebra, ¿no? Las voy manteniendo ahí, porque como voy a ir haciendo cambios de color, entonces la voy a mantener. Déjenme ver dónde está mi estambre. Aquí está el estambre de color negro y termino de hacer con el estambre de color negro. Lo que sí voy a hacer es un nudo, nada más, solo un nudito voy a hacer con el estambre que terminé de hacer. Así, hago un nudo y meto las hebritas para allá atrás. Listo. Entonces voy ordenando las hebras. Aquí me voy a poner para ir haciendo, ¿no? Ahora voy a hacer en blow, solo atrás, ¿no? Puntos deslizados de igual forma. Voy a hacer 36 puntos deslizados. Miren, flojitos, ¿no? Tomo la cadena de atrás y me voy tejiendo punto sobre punto hasta hacer mis 36 puntos deslizados tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en blow de 36 puntos deslizados. El último no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio y voy a cambiar al color blanco de nuevo. Tomamos el blanco y con el blanco vamos a terminar de hacer el punto deslizado. Tomamos así y ahora nos vamos a ir tejiendo 36, no le veo, es que en negro no se ve muy bien el punto. Y nos vamos a ir tejiendo, aquí está, 36 puntos deslizados, pero solamente en blanco. Miren, así, de esta manera. Lo vamos a ir haciendo flojitos, ¿no? Los 36 puntos deslizados. Miren, así de esta manera. Solo tomando la cadenita de atrás. No se olviden que todas las vueltas estamos tejiendo en blow. Vamos a hacer entonces 36 puntos deslizados solo en la cadena de atrás. Listo, miren, ya terminé de hacer mi vuelta en blow, puntos deslizados en blanco. El último punto no le terminé de hacer porque ya me toca cambiar al color café. Entonces, este punto, el último punto, lo voy a terminar de hacer con el nuevo color que voy a empezar. Y le vamos a terminar de hacer el punto con el café. Miren, así. Entonces vamos a hacer de nuevo 36 puntos deslizados en blow, tomando solo la cadenita de atrás, haciéndole flojita la puntada. Miren así. Y me voy a ir tejiendo estos 36 puntos deslizados en blow. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blow en café. Ahora la siguiente vuelta voy a hacer igual con café, pero esta vez no voy a hacer deslizados sino puntos bajos. Y me voy a ir tejiendo en la cadenita de atrás, o sea, en blow, puntos bajos, ya no deslizados esta sola vuelta, ¿no? Y así me voy tejiendo 36 puntos bajos en blow. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos bajos en blow. La última fila, el último punto, perdón, no le terminé de hacer porque me voy a cambiar al estambre de color blanco.
Entonces voy a terminar de hacer el último punto con el blanco, así, y luego aquí me voy a ir haciendo en la cadenita de atrás 36 puntos deslizados. Ahora sí, deslizados de nuevo, y vamos haciendo flojitos y nos vamos tejiendo 36 puntos deslizados. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos deslizados en bló. El último punto no le terminé de hacer porque voy a cambiar al estambre de color negro. Terminamos de hacer, miren, este punto con negro. Y la siguiente fila voy a hacer puntos deslizados de igual forma en bló, tomando solo la cadenita de atrás, puntos deslizados flojos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 36 puntos deslizados en bló en negro. El último punto no lo terminé de hacer porque voy a cambiar de nuevo el estambre de color blanco. Así, de esta manera. Terminamos de hacer este punto en blanco y continuamos haciendo 36 puntos deslizados en bló, o sea, tomando solo la cadena de atrás. Voy haciendo flojitos. Aquí ya terminé de hacer mi vuelta de puntos deslizados en blanco. El último punto no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color y voy a tomar el color café. Ahora sí ya me toca tomar el color café. Termino de hacer el punto con ese estambre y me voy a ir haciendo 36 puntos deslizados solo tomando, recuerden que todas las vueltas estamos haciendo solo tomando la cadenita de atrás, y vamos a hacer 36 puntos deslizados en bló. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta de 36 puntos deslizados en bló. Ahora lo que voy a hacer es, voy a empezar a unir los brazos. Es momento de tomar los brazos y voy a coger el bracito. Recuerden que el brazo tiene 7 puntos, ¿no? Entonces, esta unión donde cambiábamos el color, vamos a hacer que quede hacia abajo, ¿no? Para que no se note, ¿no? Entonces, vamos a tomar 3 puntitos de acá, de la parte interior donde está el cambio de color. Entonces vamos a coger así, miren, ¿no? Este es el brazo que quede atrás, ¿no? Como les digo. Entonces vamos a coger, miren, de adentro hacia afuera un puntito. Y de igual forma vamos a coger acá. En bló vamos a tejer. Cuando tejamos, cojamos los puntos del cuerpo, vamos a coger siempre la cadena de atrás, ¿no? Entonces vamos a coger acá y vamos a sacar un punto. Miren, así. Ahora cogemos otro puntito del brazo. Está como apretado. Y cogemos otro puntito del cuerpo. Y sacamos 2 puntos. Miren. Cogemos un puntito del brazo y un puntito del cuerpo, así de esta manera, miren, ¿no? Entonces aquí sí ya le voy a poner el marcador para que se me vea dónde empezaba. Aquí no le ponía porque veía el cambio de color, entonces era más fácil, pero aquí 1, 2, 3 puntos que hice, este es el inicio de vuelta, ¿no? Entonces el bracito me queda así, miren, a un ladito, ¿no? Miren, este es el cuerpito así y el bracito me queda así, a un ladito. Entonces aquí, bueno, voy a hacer una pausa porque voy a aprovechar y voy a rellenar de una vez todo el cuerpo, ¿ya? Listo, miren, ya terminé de hacer de rellenar, perdón, aquí, ya le rellené así. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar 15 puntos del cuerpo, vamos a tejer. Recuerden que es en bló, ¿no? Cogiendo la cadena solo de atrás, puntos bajos. Hago 1, y 15. Entonces aquí siempre deben fijarse, ¿no? Que los brazos les quede a un lado y al otro. Puede ser que ustedes, como les digo, hayan terminado muy acá, muy acá. La cuestión es que deben tomar 3 puntos de acá y 3 puntos de acá para unir los brazos, ¿no? Ahora vamos a unir el otro bracito. Recuerden que dejando hacia atrás la unión. Entonces tomamos un punto del brazo de adentro hacia afuera. Así, miren. Como apretada, no se quiere tomar. Ya, ahí.
Entonces tomo el punto del brazo, ahora tomo el punto del cuerpo, emblono y saco un punto. Ahora voy a tomar otro puntito del brazo y tomo otro puntito del cuerpo. Y aquí serían 2. Ahora tomo otro puntito del brazo y otro puntito del cuerpo. Así de esta manera. Y luego finalmente termino aquí tejiendo estos que serían 15 puntos de aquí también de la parte de acá, 15 puntos. Miren, aquí ya le terminé de hacer los 15 puntos, cogimos, ¿no? Les voy a recordar cómo hicimos, ¿no? Lo importante es que ustedes cuadren, como les dije, 3 puntos a cada lado y 15 puntos adelante y 15 puntos atrás. Así deben cuadrarle, ¿ya? Entonces, ahora vamos a continuar. Y pues acá ya nos tocaría, pues parece que fuera complicado, pero no va a ser complicado. Así que lo vamos a hacer juntas, paso a paso, juntos, ya paso a paso. Entonces, miren, aquí debemos seguir esta secuencia que está aquí. A ver, miremosle primero el bracito, ¿ya? En el bracito nos tenemos que basar. A ver, en el bracito tenemos hecho una franja, una vuelta tenemos en el bracito, miren, ¿se acuerdan que hicimos los bracitos? Entonces el bracito son 2 filas, entonces eso quiere decir que el bracito todavía le falta estos 4 puntos tejer en café, así que todavía no vamos a cambiar de color. Recuerden que el bracito tiene 7 puntos, nosotros cogimos 3 puntos para unir con el cuerpo, eso quiere decir que nos sobran aquí 4 puntos. Entonces vamos a sacar el marcador y vamos a tejer esos 4 puntos del brazo, pero en bloc, haciendo punto bajo. ¿Ya? Entonces vamos a tomar 1, 2, 3, aquí están los 4 puntitos, miren, vamos a tomar de aquí el primer puntito en bloc, que sería este de aquí, vamos tomando 1, así de esta manera, aquí le vamos a poner el marcador, miren, para que nos coincida y nos quede ya unidito así, ya hicimos 1, vamos 2, estamos haciendo en bloc. Vamos. 3. A ver. Aquí entonces me cogió completo. Estamos cogiendo solo la hebra de atrás, ¿no? Ahí para que se vea. Vamos. 3. Aquí está el cuarto puntito del bracito. Miren. No lo vamos a terminar de hacer. Y lo vamos a terminar de hacer con el estambre de color blanco. Aquí solo tenemos que ordenar con paciencia los estambres. Terminamos, miren, de hacer con el estambre de color blanco. Ahora, vamos a jalar un poquito el café para que no nos quede flojo el puntito. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir al cuerpo, miren, y vamos a coger la primera cadenita del cuerpo, pero en bloc. O sea, cogiendo de atrás, déjenme acomodar esta hebra de acá. Ya. Vamos tomando de atrás y vamos sacando deslizado. Así. Miren, y vamos a irnos tejiendo estos puntos deslizados, miren, del cuerpo, que serían 15. Vamos a tejer solo hasta 15 puntos deslizados en blanco, tomando solo la hebra de atrás. Listo, miren, aquí terminé de hacer los 15 puntos deslizados, ¿no es cierto? Entonces, este último punto número 15 lo voy a terminar de hacer deslizado, pero con café, ¿ya? Y voy a añadir acá el café de nuevo. Voy a añadir café. Y voy a amarrarle aquí, porque aquí no está amarrado, le añadí de nuevo. ¿Por qué le añadí café? Porque recuerden que el bordecito de la manga nos hace falta hacer una fila en café. Parece complicado, pero no es complicado. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos del brazo de acá, tomar los 4 puntitos de café y tejerlos, ¿no? Vamos a coger en bloc y tejer los 4 puntitos en color café, que está acá. A ver, vamos a coger el estambre de color café. Eso, ahí ya se me acomodó. Entonces, miren, vamos a ir cogiendo 1, 2, 3, 4 aquí.
Aquí es el puntito. Deme 1, 2, 3 y 4. Ya lo vi. Este de aquí es el puntito, entonces vamos cogiendo la cadena de atrás y vamos haciendo 1. Miren. 2. 3. Y 4. El cuarto no lo termino de hacer y me paso al color blanco. Y termino de hacer el cuarto con el color blanco, miren, así. Y ahora voy a hacer, acá me toca hacer con blanco, y voy a hacer los 15 puntos deslizados, ya no bajos como estaba haciendo aquí, pero tomando solo la cadena de atrás. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y así me voy tejiendo 15 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer y el último, aquí voy a terminar de hacer todo, ¿no? Porque los 15 puntos. Porque recuerden que acá en este brazo que hicimos en café tengo que pasarle ahora blanco. Entonces la nueva vuelta vamos a hacer 4 puntos deslizados en blanco, en bloque, cogiendo la hebra de atrás, miren, para que continúe. Entonces ahí vamos a poner nuestro separador de vueltas, así miren. Ya. Entonces hago 1, hago 2, miren, hago 2, 2, 2, hago 3, flojitos, ¿no? Y el cuarto lo termino de hacer el deslizado, pero con el negro, ¿no? Ahora voy a coger el estambre de color negro y termino de hacer el deslizado con el color negro. Así miren, de esta manera, ¿ya? Ahora voy a hacer aquí 15 puntos deslizados. Voy a hacer. Entonces empiezo haciendo 1 y voy a hacer 15 puntos deslizados, pero en bloque, o sea, cogiendo solo la cadena de atrás, solo 15 puntos. Miren, aquí ya terminé de hacer los 15 puntos deslizados en bloque negro. El último punto no le terminé de hacer porque lo voy a terminar de hacer con estambre de color blanco. Y ahora sí me voy a añadir acá con el estambre y voy a terminar de hacer este punto deslizado, el número 15, con este estambre. Y le voy a amarrar, le voy a hacer un nudito aquí para que no se me vaya a zafar. Ya, vamos a hacerle así unos 2 nuditos. Listo. Entonces aquí pues me pasé al blanco porque me toca hacer aquí, miren, este tramito. Me toca hacer este tramito de los 4 puntos en color blanco porque no está hecho. Entonces voy a hacer aquí 4 puntos blow, serían en blow. No voy a hacer 1, 2, 3, 4 tengo. Entonces voy a hacer 4 puntos deslizados en blow. Entonces hago 1, harán flojito. 1, 2. Parece ya se me cogió con lo que no era. Ya. Ahí. 2, miren. Si se está viendo, ¿no? 3. Y el cuarto no le termino de hacer con el blanco, sino que cojo de nuevo el negro y lo termino de hacer en negro. Y me voy a ir tejiendo 15 puntos deslizados en bloque, o sea, tomando la cadena de atrás. 15 puntos deslizados, solo 15. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos deslizados en negro. Y la nueva vuelta, estos 4 puntitos los sigo haciendo en negro, solo los 4. Voy a hacer 4 puntos deslizados, me tocaría hacer aquí, ¿no? Sino que no se me está cogiendo la hebrita. Bien. Ahí estamos. 1 y pongo el marcador. ¿No? 1. Vamos a la siguiente.
2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados y el cuarto punto deslizado lo voy a terminar de hacer en color blanco. Aquí tengo la hebrita. Entonces voy a terminar de hacer este en blanco, así miren. Y me voy a ir tejiendo 15 puntos deslizados en blanco. Miren, solo 15 puntos deslizados en blanco, pero solo tomando la hebra de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos. El último punto, el número 15, no lo termino de hacer porque me voy a cambiar al estambre de color negro, sería, ¿no? Al estambre de color negro. Entonces me voy a enganchar aquí con el negro para tejer solamente estos 4 puntitos que tengo que tejer, ¿no? Del brazo. Entonces termino de hacer el punto con este color negro. Vamos a hacerle nuestro nudito. No se vaya a caer, a zafar, ¿no? Parece un champús aquí los hilos, pero no, sí se puede tejer, chicas. Vamos a ver, aquí vamos a tejer pues 4 puntos deslizados en negro. Ay, ya cogí el blanco de nuevo. En negro. En negro, vamos. 1, 2, 3. Y el cuarto lo termino de hacer en blanco. Con el blanco. Así, miren. Lo terminamos de hacer con el blanco, ¿no? Entonces ahora nos toca hacer aquí con el blanco 15 puntos deslizados. Voy 1 y voy haciendo solo en la hebra de atrás 15 puntos deslizados flojitos en blanco. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos deslizados en blanco. Ahora la nueva vuelta voy a comenzar haciendo los 4 blancos porque le hace falta esta partecita. Entonces vamos 1, pongo el separador así de esta manera. Vamos en el siguiente punto 2, 3 y el cuarto lo voy a terminar de hacer con el color café, el cuarto. Entonces me introduzco aquí, cojo el café, miren así, y me voy tejiendo estos 15 puntos deslizados pero en café. Miren, así, 15 puntos deslizados en café. Miren aquí el último puntito, el número 15, lo voy a terminar de hacer con color blanco, ¿no? Aquí está el blanco por aquí. Ya el color blanco, entonces lo termino de hacer con color blanco para poder hacer estos 4 puntitos deslizados en blow, pero en color blanco. Miren, 2, 3 y el cuarto lo termino de hacer de nuevo con el café. Para hacer acá, ahora me tocaría hacer 15 puntos deslizados en blow, pero en café. Recuerden hacer flojitos los puntos, ¿no? Vamos a irnos haciendo los 15 en café. Aquí ya terminé de hacer mis 15 puntos deslizados en café. Aquí también ya le corté las hebras de color negro porque ya no vamos a utilizar negro, ¿no? Entonces acá voy a iniciar la nueva vuelta haciendo 4 puntos deslizados, miren. Porque me falta hacer en este tramito. Así. Ya hice 1, 2, 3 y 4. Este sí le termino de hacer con café porque esta vuelta viene igual en café. Así que vamos a hacer lo siguiente. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es en blono, todo estoy tejiendo en la cadena de atrás. Voy a hacer un punto bajo, ya no hago deslizado, sino un punto bajo.
y voy a hacer 7 disminuciones, ¿no? Igual en blow, tomando la hebrita, miren así la hebrita de atrás, tomo una, para hacer una disminución normal tomo así una, tomo la otra hebrita, saco así, tengo 3, tomo lazada y cierro, entonces ahí tengo una disminución. Voy a hacer de nuevo, voy a hacer 7 de estas, saco, cojo lazada, saco, tengo 3 y tejo las 3. Ahí ya tengo 2 disminuciones y así me voy a ir haciendo 7 disminuciones. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer. Recuerden que hicimos primerito los 4 puntos, luego un punto bajo y de ahí 7 disminuciones. Ahora nos toca hacer este tramito de aquí y vamos a tejer 4 puntos deslizados. 1, 1, 1, 2, 3 y 4. Ahora acá en este extremo vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a hacer, aquí vamos a hacer 7 disminuciones y al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Recuerden que estamos haciendo en blow, todo en blow, ¿no? Las disminuciones como lo hicimos acá. Tomo así, tomo el otro punto, me quedan 3. Cojo y tejo esas 3, una disminución. Y así me voy tejiendo 7 y al último tejo el último punto bajo en bloque. Estoy haciendo ahorita puntos bajos. Solo aquí le hice deslizados, pero acá son bajos. Miren aquí, estoy terminando voy a hacer, ya hice las 7 disminuciones y voy a hacer el punto bajo, ¿no? Que es al último en bloque. Ya estaría el puntito bajo. Ay, carambas, no se me cogió bien. Aquí. Ya. Un punto bajo. Así. Y ahora en el lado de acá vamos a sacar el separador de vueltas. Y miren, en estos puntitos de aquí vamos a hacer un punto bajo. En blow, ¿no? Todo escogiendo la hebra de atrás. Voy a poner el separador. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren. Cojo así, cojo el siguiente puntito. Hice la disminución. Y ahora voy a hacer un punto bajo. Este punto bajo que voy a hacer en blow, lo hago así y lo voy a terminar de hacer con el color blanco, que ya solo me quedé con una hebrita del color blanco. Lo voy a terminar de hacer con blanco así. Y el café ya lo voy a cortar porque ya no lo voy a necesitar. Entonces, miren, así voy a amarrar estas 2 cuerditas que quedaron. Voy a hacerle solo un nudito apretado. Y esta hebrita la meto por acá adentro. Vayan rellenando, ¿no? Aquí hagan una pausa y rellenen hasta acá el pechito. Y conforme vamos a ir tejiendo van a ir rellenando. Listo, ya me quedé solo con la hebra blanca, miren. Ya no tengo más hebras, solo la blanca. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una disminución. Todo va a ser en blow, ¿no? Todo en blow. Vamos a tomar y vamos a hacer una disminución en blanco. Miren así. Y el otro puntito está acá. Voy a hacer una disminución. Estoy haciendo en blow. Ahora voy a hacer un punto bajo. Miren. Y ahora voy a hacer una disminución. Una disminución. Ahorita hice un punto bajo y una disminución, ¿no es cierto? Ahora voy a repetir. A ver, les voy a hacer un recorderis, ¿no? En blanco, lo que hicimos en blanco al principio fue una disminución, un punto bajo y una disminución. Ahora, solamente este patrón de un punto bajo y una disminución lo voy a repetir 5 veces más, que me va a llegar hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer como les dije. Repetí 5 veces más, un punto bajo y una disminución. Entonces vamos con la siguiente vuelta. Y vamos a hacer aquí en estos 3 puntitos que tengo aquí cafés.
voy a hacer un punto bajo. Todo es en bló, ¿no? Tomando solo la hebra de atrás, recuerden. Un punto bajo y una disminución. Así de esta manera. Voy a poner aquí el separador que no le puse en el punto bajo que hice al inicio. Listo. Miren, así. Entonces aquí pues vamos a, ya no necesitamos el estambre de color blanco, vamos a pasar a color piel. Vamos a pasar al color piel. Listo, ahora lo que, como les decía, me voy a meter en la parte de atrás de la cadena en bló, como que fuera a hacer un punto, pero aquí le voy a cambiar a color piel, ¿no? Voy a tomar el estambre de color piel que está por acá, que no lo encuentro, aquí está, ¿ya? Entonces aquí me voy a enlazar ya con color piel. El color blanco pues ya lo voy a cortar. Ya no necesitamos color blanco. Y ya estamos próximos a terminar el cuerpito. Vamos a hacer un nudito aquí. Así. Miren, de esta manera. Así. Y pues esto lo vamos a meter acá adentro. Antes de hacer la siguiente vuelta que vamos a hacer, quiero que verifiquen que esté relleno esto, que no les haga falta relleno. Le van a poner un poquito aquí en el hombrito, acá también, y vamos a hacer ese paso. Listo, miren, ya le rellené. Ahora lo que voy a hacer es 7 disminuciones. Voy a en bló, ¿no? Cogiendo solo la hebra de atrás. Así. Vamos a coger solo la hebra de atrás. Miren, aquí hago mi primera disminución. Y este va a ser el nuevo inicio de vuelta, donde hice la primera disminución, ¿no? Listo. Ahora lo que voy a hacer son 7 disminuciones. Al final me sobrará un puntito y ese lo voy a tejer normalmente. Recuerden que voy a hacer las disminuciones cogiendo solo la hebra de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer las 7 disminuciones y el un puntito y me quedan 8 puntos. Ahora lo que voy a hacer es vueltas de altura. Voy a hacer 6 vueltas de altura de 8 puntos. Ahora sí voy a coger el punto completo. Voy a ir haciendo mis vueltas de altura cogiendo el punto completo, ¿no? Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer estas 6 vueltitas. Miren, ¿no? Entonces aquí es donde vamos a hacer una pausa para poder poner, miren, yo tengo este palito, aquí son palitos de helados que también utilizan así, o los redondos, los que son aquí redondo, este es como cuadradito, es lo que tenía realmente, yo lo utilizo muchas cosas, pero también hay el redondito que es el de pincho, o sea, pueden ponerle cualquier cosa firme que sea aquí, que quede dura, ¿ya? Que les pueda entrar aquí. Esto más o menos mide 5 milímetros de grosor, entonces que les pueda ingresar así. Entonces yo voy a, miren, a ingresarle aquí despacito sin aplastar mucho para que no se me vaya el relleno hacia abajo. Entonces voy a poner aquí una señal para poder luego cortar este pedacito. Vamos a cortar. Listo, miren, aquí ya le metí el palito. Y en estos 8 puntos vamos a hacer 4 disminuciones. Así, miren, de esta manera. Aquí ya vamos a hacer disminuciones invisibles, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 disminuciones invisibles. Listo. Aquí podemos dejarle un poquito de hebra, si le vamos a dejar como de unos 20 centímetros, ¿no? Y vamos a jalar así, jalamos nada más y le vamos a dejar ahí, nada más. No vamos a hacer nada más porque esto va a ingresar en la cabecita. Bueno, vamos a continuar haciendo otros detalles de aquí. Miren, ensarté estambre de color naranja para hacerle como el parche aquí. Entonces, ¿qué hice? Me ingresé en 1, 2 y 3
dejando 3 filas de aquí de este color nuez. Entonces más o menos voy a tomar un cuadrado, no 2 cuadros de aquí y 2 cuadros de acá, formando un cuadradito así, y esto lo voy a bordar realmente. Lo que voy a hacer es tejer, pasarle unas puntaditas hasta formar un cuadradito nada más. Así, miren, de esta manera. Cierra acá. Vamos a salir de nuevo por acá. No jalamos mucho. Miren, luego hacemos lo mismo para acá arriba. Y salgo por acá arriba. Voy haciendo el cuadradito nada más. Miren, así. Y luego acá. Entonces lo que voy a ir haciendo es voy a ir rellenando. Voy a rellenar este cuadradito. Miren, aquí ya se formó un cuadrado. Voy a dándole puntaditas así. Por ejemplo, le doy una puntadita acá. Y salgo por acá. Y nos vamos a ir rellenando, miren, este cuadradito así. Así, de esta manera. Voy dando otras puntaditas así. Y miren, así quedó ya el cuadrito relleno. Ahora le estoy yo ensarté hilo de bordar café. Entonces le voy a hacer como simular unas puntaditas como que estuviera el parche cosido, nada más, miren. Listo, miren, así más o menos nos quedó el parchecito. Como les dije, no es que son medidas exactas, simplemente 2 puntadas aquí, 2 acá, 2 acá y 2 acá. Y ya quedaría, ¿no? Y ahí rematan. Ahora vamos a hacer los tirantes. Para esto necesitamos un estambre de color naranja. Necesitamos punto, que es casi digo, estambre de color naranja, y vamos a hacer 35 cadenas. 1, 2, 3. Listo, ya terminé de hacer mis 35 cadenas. Ahora vamos a hacer 34 puntos deslizados, o sea, un punto deslizado en cada cadenita. Y así nos vamos tejiendo los 34 puntos deslizados. Listo, ya hice 34 puntos deslizados. Ahora vamos a cortar la hebra y vamos a dejar como un tramo de unos 20 centímetros para coser. Ahora vamos a hacer el otro tirante de una vez y vamos a hacer acá 40 cadenas. Listo, miren, aquí ya hice las 40 cadenas y vamos a hacer, igual que en el anterior, puntos deslizados. Vamos a hacer 39 puntos deslizados. Listo, aquí ya terminé de tejer mis 39 puntos deslizados. De igual manera dejo hebrita para coser. Eso sería todo en los tirantes. Ahora sí vamos a montarlos en el cuerpito. Bueno, vamos a tomar el tirante el más pequeñito, el que hicimos de 34, de 35 cadenas y 34 puntos deslizados. Vamos a tomar ese y vamos a ensartar la aguja. Y mire, vamos a ponerlo aquí arribita del parche, en el filito negro, ¿no? Entonces vamos a tomar una puntadita de aquí, como 2 puntos más o menos, que es el espacio para coser, ¿no? Así. Y sí se está viendo. Y luego tomamos del otro extremo así. Pasamos por aquí. Así. Miren. Y nos metemos nuevamente por aquí. Salgo por acá arriba. Por la mitad de ese espacio. Me pincho de nuevo en el pantaloncito. Salgo por donde inicié. Así, de esta manera, miren. Y aquí me voy a coger otra vez un pedacito de estambre del centro. Así, miren, de esta manera. Un pedacito de estambre. Y me voy a pinchar y me voy a salir por atrás. Entonces, por atrás, ¿dónde me voy a salir? Por aquí, más o menos. Aquícito, como la mitad de la piernita. Así, miren. Y miren cómo queda aquí ya sellado. Y luego voy a enderezar ponerle rectito. Y esto va acá atrás, ¿no? Entonces me voy a pincharle
tirante aquí a un ladito, miren así, ¿no? Me pincho aquí de nuevo en el pantalón, salgo como 2 puntitos al lado, así. Y luego, miren, cojo el otro ladito del tirante, el otro extremo, le pincho ahí, me vuelvo a pinchar aquí, salgo por el centro más o menos, así, miren, ¿no? Esto va acá. Y luego pues voy a tomar de aquí un pedacito de estambre. Voy a dar una vueltita para que se me forme un nudito. Y luego por aquí mismo me pincho y salgo por cualquier lado. Miren, y jalo. Y ya se queda ahí. Entonces esta hebra la voy a cortar. Y luego ya aplastando así se va perdiendo la hebra de esa parte. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ensartar esta que tenía y la voy a perder por el tejido. Listo, miren, así nos quedó. Ya lo vamos a pegar un poquito con silicona acá arriba para que quede aquí firme ya. Luego acá vamos a hacer lo mismo en la misma dirección como la mitad de la pierna. Acá vamos a hacer el otro. Vamos a ponerle el otro, ¿no? Entonces me pincho más o menos por aquí y salgo acá al ladito. Y básicamente voy a hacer la misma técnica que la que hice del lado de acá. Lo mismo realmente voy a hacer, ¿no? Pinchar acá, coser. Vamos a coser esta parte. Y listo, miren, aquí ya cosí. Ahora de igual forma me pasé por atrás. Y acá atrás voy a salir en la mitad, miren, en la mitad de todo el cuerpo. Entonces lo que voy a hacer es pasar el tirante, pero por acá, por el mismo hombro que está voy a pasarle. Por el mismo hombro. Y voy a coger un extremo, así, miren. ¿Sí? Y voy a hacer básicamente lo mismo. Me cojo 2 puntitos hacia la derecha, sería en este caso. Y ahora voy a coger el otro extremo. Así. Miren, y vamos a ir cosiendo así. Y listo, miren, así nos quedó. Le pegué solamente este tirante, la parte de aquí arriba. Miren. De donde empieza el café de la camiseta hacia acá. Le pegué aquí y el otro obviamente ya se sostiene con ese. Este otro no se le pega. Y la manito, miren, le pegué aquí en el tirante también, si desean coserle o pegar o dejarle suelta, porque bueno, el chavito siempre anda cogiéndose los tirantes. Entonces miren, aquí el cuerpo ya estaría totalmente, miren, terminado. La parte de adelante es de adelante, esta es la de atrás. Y le hice aquí la combinación para que aquí no se note, miren, cuando terminábamos y cambiábamos de estambre. Entonces ahí no se nota ni atrás ni adelante. Entonces bueno, el cuerpo ya estaría. Vamos a continuar en el próximo video. No te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un me gusta, un comentario para seguir subiendo los próximos personajes del Chavito del 8. Bueno, nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho. Bye bye.